Polín. Historias, personajes, lugares. Escuchen el saludo universal de Svieta Borkiewicz. Hola, Svieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola, querida. De nuevo te reúnes con todos nosotros para contarnos una nueva historia interesantísima vinculada con el mundo judío, con los judíos en Polonia. Hoy, ¿de qué o de quién nos vas a hablar? Bueno, hoy nos vamos a sumergir en el mundo científico. Hablaremos de un personaje, de un científico judío polaco muy famoso en el mundo, famoso para los especialistas en esta materia. Nosotros quizás hayamos oído el apellido más de una vez, pero no lo relacionábamos con muchas cosas, con la física, porque en este caso vamos a hablar de física. Y así que vamos a hablar de un personaje, un señor que se llamaba Leopold Infeld, que era un destacado teórico de la física, un autor de trabajos fundamentales para la física y también colaborador de Albert Einstein, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poco desde el principio, porque él nació en Cracovia. En Cracovia, en el 20 de julio del año 1898, sus padres se llamaban Salomón Infeld y madre Ernestina Kahan, pero no sabemos, sabemos que era de una familia en vías de asimilación, por lo menos, ¿no? Él no hablaba mucho de esto, pero porque ellos vivían en Cracovia. ¿Te acuerdas que Cracovia tiene como un núcleo, como la semilla, la parte antigua, la plaza y la parte más antigua, y luego está rodeada de un parque, y detrás del parque empieza la parte que se desarrolló en el siglo XIX Sí. y XX. Y en estas calles vivían, pues, entre muchos otros profesionales polacos y alemanes y los que vivían en Cracovia, pero también todos los profesionales, los judíos, los abogados, los dueños de negocios, gente, judíos asimilados, todos vivían en esta parte de Cracovia, en una de estas calles de Sarego, por donde habían vivido los cineastas de los que hablamos ya una vez y de mucha más gente, ¿no? Toda esta gente vivía más o menos en estas calles cercanas a la parte antigua, pero era a finales del siglo XIX y principios del XX, era la parte nueva, las casas bonitas construidas por arquitectos muchas veces judíos, ¿no? Entonces su familia vivía ahí, tenían un negocio en Cracovia. Y ya no sabemos si los padres todavía seguían yendo a sinagoga, si la familia seguía tradiciones judías. Seguramente sí, pero bueno, de esto no se habla. Sin embargo, el hijo se formó en las escuelas polacas. Por ejemplo, asistió a la escuela secundaria de prestigio, un instituto que se llamaba de Casimiro el Grande. Posteriormente estudió en la Academia de Comercio, que podríamos pensar que a lo mejor fue obligado por su padre que pensaba en darle el trabajo para que se ocupara del negocio familiar. Pero él obtuvo el bachillerato como el mejor estudiante del colegio, o sea, era un superdotado, y todos le aconsejaron al padre que él tenía que estudiar porque era un chico superdotado y tenía que hacer otras cosas. Así que entró en la Universidad Jagiellónica en Cracovia para estudiar física. Y estudió física ya en el año 1920. Se trasladó unos meses a Berlín, donde conoció precisamente a Einstein. Todavía no colaboraron juntos, pero él conoció a Einstein. Luego regresó a Cracovia y ya en el año 21
con 23 años, defendió su tesis doctoral, que eso no es tan frecuente, ¿no? Luego, durante muchos años, fue profesor de física en un instituto de secundaria. Luego le propusieron trabajo del profesor adjunto en la Universidad de Juan Casimiro en el VIF o Leópolis, como la llaman, que entonces era una ciudad polaca. Luego fue profesor adjunto, fue subiendo profesor adjunto y luego escribía muchos trabajos profesionales y en el año 1933 recibió una beca, primero a Cambridge, en Inglaterra, y luego le invitaron a Princeton, en Estados Unidos, donde precisamente comenzó a colaborar con Albert Einstein en diversos temas de la física relativista. Fueron muy buenos amigos durante toda la vida. El resultado más conocido de esta colaboración fue un libro escrito entre los dos, un libro magnífico titulado La evolución de la física, y gracias a este libro precisamente el nombre de Infeld empezó a sonar en todo el mundo, ¿no? Luego él estuvo en América después, se fue a la Universidad de Toronto, donde lo nombraron a catedrático. Ahí además recibió unas becas muy importantes de la Fundación Rockefeller, que viajó por todo el mundo dando clases, publicando muchos textos, ¿no? Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, él estaba en Canadá, lejos de Europa y lejos de Cracovia, y no sabemos qué pasó con sus padres, solamente podemos imaginarnos que pasó con lo mismo que les pasó a la gran mayoría de los judíos de Cracovia. Pero él nunca tocó este tema, no sabemos exactamente. Seguro que no se salvaron, no fueron a Canadá. Y todo iba muy bien, pero cuando terminó la guerra, él fue acusado de mantener contactos con los comunistas, con el poder polaco, y de haber revelado secretos militares. Así que volvió a Polonia en el año 1946 y a partir del 1950 ya desarrolló su trabajo en Polonia, en la Facultad de Física de la Universidad de Varsovia. También fundó y dirigió el Instituto de Física Teórica de la ciudad de Varsovia. Además, era un personaje curioso por muchas otras cosas. Por ejemplo, por los trabajos que escribía, que eran científicos, pero fáciles de entender. Su forma de hablar de física abría muchos horizontes a mucha gente. Y también hacía lo que lo llamaban infeldiadas, o sea, conferencias de verano en Varsovia, ahí por los años 50-54. De estas conferencias salieron después muchas personas, muchos científicos conocidos en todo el mundo. Él fue miembro de la Academia Polaca de Ciencias y de numerosas academias de ciencias extranjeras. Ha escrito muchos libros traducidos a varios idiomas. El primero es este que escribió con Albert Einstein, pero luego escribió una biografía de Albert Einstein en el año 1956, y vivía en Varsovia, pero regresaba a su Cracovia natal, sobre todo porque existía la casa donde había nacido, ¿no? Leopold Infeld falleció el 15 de enero del año 1968. Muchos dicen que se salvó de la oleada del antisemitismo que empezó en primavera del año 1968. Posiblemente fuera así.
su tumba está en el cementerio militar de Pavonsky. No es un cementerio católico, no, es un cementerio para la gente o ateos o gente que no confesaba ninguna religión, ¿no? Así que había mucha gente que le conoció, era un personaje muy popular. Por ejemplo, uno de sus colaboradores, el profesor Josef Verle, escribió un artículo sobre Infeld y dice lo siguiente. No solo tuvo éxito en el ámbito de la ciencia, también escribía artículos de prensa sobre diversos temas, escribía memorias, diarios e incluso una novela traducida a muchos idiomas sobre el gran matemático francés Évariste Galois. Alcanzó fama internacional como escritor talentoso y de gran éxito. También fue un ferviente luchador por un mundo mejor, más justo, más sabio y más bello. Esta inusual combinación de tan solo las áreas más importantes de la actividad de Leopold Infeld no es en absoluto exagerada. Representaba un tipo de mente científica tan poco común y valioso y a la vez tan versátil, con una gama muy amplia de intereses y capacidades, así como un ámbito de actuación igualmente amplio. Eso es lo que decían los colaboradores suyos. Desde luego en el Instituto de Física en Varsovia, pues hay una placa conmemorativa. Es uno de los personajes más conocidos y los profesores más conocidos de esta Facultad de Física de Varsovia y del Instituto de Física, que era además física teórica, que él fue el fundador, ¿no? Y el primer director de este instituto. Así que este era el recuerdo de este gran hombre, Leopold Infeld, nacido pues en cracoviano, hijo de Salomón y Ernestina, que tanto aportó a la ciencia del mundo. Muchísimas gracias, Elzbieta. Hermosísimas las palabras de su colaborador y también todo el programa que has dedicado a recordar a este gran sabio. Te esperamos en la próxima entrega de Polín Judíos Polacos. Gracias.